Bueno, los que acaban de acceder, eso nos puede dar de prueba si me pueden escuchar, el sonido, la pantalla. Bienvenidos a todos. Bueno, empezaremos. Gracias por participar. Mi nombre es Alain Toscano, representante de Mirus Futures. Está patrocinado por la tecnología de Zenfire y la empresa de Mirus Futures, por eso tenemos estos factibles seminarios de introducción o ya sea de educativos. Y el de hoy tendremos una introducción a las opciones. Es un tema muy interesante, uno de mis favoritos. Estamos encantados de tener a Sergio Nosal de Shark Opciones, socio principal. Esperemos que les guste esta presentación a lo básico para los que estén con esa curiosidad de qué son las opciones. Sergio, si puedes darnos una prueba. Hola, Alen. ¿El sonido es bueno? Sí, yo sí puedo escuchar. Para los participantes, ¿pueden escuchar a Sergio? Bueno, perfecto. Gracias nuevamente. Y les presento a Sergio Nosal. Gracias. Sergio, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Alen, y gracias a todos por estar aquí. En la presentación de hoy vamos a ver una breve introducción a las opciones. Va a ser una presentación muy básica, más bien dirigida pues, a todos aquellos que no tenéis o que tenéis muy poca experiencia con las opciones y bueno, es una manera de entenderlo de forma muy práctica. Vamos a verlo. Antes de nada, las opciones, lo que es la teoría y la aplicación, pues es factible de aplicar en cualquier instrumento, ya sea futuros, acciones. Yo personalmente suelo trabajar con equities, con acciones y ETFs, pero lo que vamos a ver aquí pues, es aplicable a cualquier instrumento que sea opcionable. Por lo que si alguno de vosotros está trabajando con futuros, pues tenéis también la posibilidad de introducir esta herramienta a vuestra operativa con futuros. Bueno, lo que vamos a ver en la sesión de hoy, el contenido de la presentación, antes de nada, si tenéis alguna duda según vamos avanzando, pues me vais poniendo ahí en la zona de chat y si lo sé, pues os contestaré y si no, ya por email intentaré contestaros más adelante. José Antonio, pone si aplica a divisas. Bueno, si tienes la posibilidad de operar con algún broker que te dé opciones sobre divisas, pues por supuesto que sí que aplicaría. Yo personalmente cuando quiero operar sobre alguna divisa, pues a lo mejor busco algún ETF que tiene opciones, un ETF referenciado a algún par. Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a ver qué son las opciones y qué son los spreads, que al fin y al cabo es una configuración que proviene de las propias opciones. Vamos a ver cuáles son las ventajas de las opciones, sus desventajas también y las ventajas de los spreads. Y para terminar, pues vamos a ver un ejemplo de una estrategia muy sencilla pero bastante interesante, de una estrategia pues realizada con opciones en formato spread. Bueno, las opciones son contratos, básicamente es eso, es un contrato que nos da un derecho o nos ejerce una obligación en función de si somos compradores o vendedores. Bueno, pues nos da un derecho a comprar o vender, aquí pongo una acción o cualquier activo opcionable, pues cualquier subyacente, a un precio determinado. Ese precio determinado es lo que conoceremos como el precio strike en una fecha de tiempo determinada. Y esa fecha de tiempo determinada
es lo que conocemos como fecha de expiración. Las opciones son unos instrumentos que tienen una erosión en el valor debido al paso del tiempo y todas las opciones pues tienen una fecha de expiración que pueden ir desde un mes pues, hasta más de 2 años en el caso de las TIPS. Cuando operamos con opciones siempre vamos a tener dos partes implicadas. Va a haber un comprador y va a haber un vendedor. De forma que cuando nosotros hacemos algún tipo de operación siempre es a contrato cerrado, es decir, no puede haber más compradores o más vendedores. Siempre son contratos donde se cierra una parte compradora con una parte vendedora. Entonces, la persona que compra, solo por comprar va a adquirir un derecho y por adquirir ese derecho pues está obligado a pagar. Por eso todas las operaciones de compra de opciones, que pueden ser comprar una call o comprar una put, tenemos que pagar, eso son operaciones de débito y por esa compra adquirimos un derecho. Es como cuando vas a un servicio o a un establecimiento, hay una persona que paga y hay otra persona que es la que paga es la que compra y la que vende es la que recibe el dinero. Pues en esto sería lo mismo. La persona que paga, que es el comprador, pues tiene un derecho por ejemplo, del establecimiento, pues a un servicio, a un producto, en este caso, es un derecho a comprar o vender en función del tipo de opción. Y la otra parte del contrato, el vendedor, adquiere una obligación. Por adquirir esa obligación, pues recibe una prima. Una prima por adelantado y a las opciones, a las short call o short put, pues son operaciones de crédito que se llaman, porque recibes un crédito por adquirir esa obligación. Hay que tener en cuenta que únicamente hay dos tipos de opciones. Opciones calls y opciones puts. Con eso es con lo que vamos a trabajar. Bueno, pues lo que comento aquí, a partir de esas dos opciones, que solo hay dos, opciones calls y opciones puts, vamos a poder generar 4 operaciones básicas y no hay más. Hay únicamente 4. Podemos comprar una opción call, que es lo que yo llamo una long call, ponernos largos en opciones call. La otra parte del contrato de la opción call pues será la persona que vende. En este caso sería la parte que se pone corto. Una short call es la persona que vende. Y en el caso de las puts, pues tenemos la persona que compra y nos ponemos largos, sería una long put. Y la otra parte del contrato, la persona que vende, pues está poniendo corto en esa opción, sería una short put. Bueno, pues estas 4 operaciones básicas son las únicas 4 operaciones que hay al trabajar con opciones. Vamos a ver, para ir viendo con detalle estos 4 tipos de operaciones básicas, porque cada tipo de estrategia básica, de operación básica, tiene unas características y está enfocada pues, a una expectativa determinada del movimiento del subyacente. Por ejemplo, cuando compramos una opción call, es decir, nos ponemos largos en opciones calls, lo que estamos haciendo es adquirir un derecho. Y en este caso es un derecho de compra, un derecho a comprar una acción o cualquier activo opcionable a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Este tipo de operaciones son operaciones de débito. Pagamos por operar. Recordad siempre que el que compra, paga. Y este tipo de estrategias, lo que es la compra de opciones call, la aplicaremos cuando nuestra expectativa de movimiento sea alcista. Es decir, si esperamos por nuestro análisis que el precio del subyacente se va a mover en sentido alcista, pues una long call favorecería dicho movimiento. Bueno, todas las opciones básicas, y luego ya si entramos en detalle, que no lo vamos a ver aquí por falta de tiempo, en estrategias de spreads, vais a ver que bueno, hay una serie de gráficos, que es lo que tenéis en pantalla. Esto se conoce como gráfico de riesgo-beneficio y es una representación gráfica de nuestra estrategia, que puede ser una estrategia simple o una estrategia spread, de forma que este tipo de gráficos veis que tiene un eje X, que este eje X pues lo que nos indica es
el precio del subyacente. Por ejemplo, en este ejemplo, pues, pero varía de 70 a 102. Y en el eje Y, pues tenemos la línea 0, sería la línea 0 que divide la zona de las ganancias, que de ahí hacia arriba sería beneficio y de ahí hacia abajo sería pérdida. Por ejemplo, en este caso, este sería el gráfico de riesgo de una long call, de una compra de opciones call. Como veis, cuando nos vamos hacia la derecha del gráfico sobre el precio, es decir, cuando el precio de nuestro subyacente va subiendo, va de 86 a 90, 94, 98, vemos que nuestra línea va aumentando de valor. ¿Qué quiere decir? Que nuestra operación iría generando beneficio. Estas dos líneas, bueno, una es en la fecha de expiración, que sería el azul, y otra es en la situación actual. Ya sería motivo para otro seminario, pero bueno, la diferencia entre una y otra corresponde a valor extrínseco, pero bueno, esto no voy a entrar en detalle aquí. Únicamente quedaros con el concepto de que las opciones tienen asociado un gráfico de riesgo, de forma que podemos ver gráficamente pues, cómo se desarrolla nuestra operación en función de cómo se mueva el precio. Como veis aquí, si el precio se moviera hacia abajo, pues nuestra operación va entrando en zona de pérdida. Pero llega un punto, en este caso las opciones call tienen una pérdida limitada. Por mucho que baje la acción, mi pérdida va a estar siempre limitada a ese máximo valor. Por supuesto, nunca voy a dejar que llegue a ese máximo valor. La otra parte del contrato, que sería la venta de opciones call, en este caso estamos adquiriendo una obligación, que sería la obligación de vender. Si el que compraba la long call tenía el derecho de compra, pues el que vende la opción call tiene la obligación de venta. Está obligado a vender la acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Como toda operación de tipo short, es una operación de crédito, recibimos una prima al realizar la operación por adquirir esa obligación y aplicamos la short call cuando nuestra perspectiva de movimiento es bajista o lateral. Recordar que la long call era alcista, pues lo opuesto sería bajista o lateral. Tener en cuenta que lateral cuando operamos con opciones también es un movimiento. No tenemos que ser alcistas o bajistas. Habrá momentos del mercado donde haya periodos laterales, pues hay una serie de estrategias que funcionan bien en esos entornos. Y bueno, el gráfico de riesgo de la short call, pues veis que nos interesa que el precio se mueva pues, del strike, sería justamente este vértice, de ahí hacia abajo, puede moverse en un rango lateral o puede ser bajista, y veis que nuestro máximo beneficio estaría limitado. Entre la línea azul y nuestra línea cero sería el máximo beneficio. Y por mucho que baje la acción, pues nuestro beneficio está limitado. Mientras que si la acción subiera de valor, veis que nuestra pérdida pues comienza a aumentar de forma lineal, de forma ilimitada. La short call es una operación que tiene mucho riesgo porque, bueno, imaginaros que abrís una posición corta en cualquier empresa y por cualquier motivo es adquirida por otra compañía, de forma que, no sé, por poner este ejemplo, está cotizando a 78 y del día a la mañana pues la adquiere cualquier otra empresa, es fusionada, con lo cual el valor de sus acciones puede crecer, no sé, a 150, pues, si tenéis posiciones cortas, una short call, automáticamente iríais al gráfico y para un valor de 150 pues estaríais en una pérdida bastante potencial. Y para las opciones puts, bueno, pues tenemos la long put, que estamos comprando, por tanto tenemos un derecho. Pero en este caso, como es una opción put, es el derecho de venta. Tenemos el derecho a vender nuestra acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Como compramos, pues tenemos que pagar, es una operación de débito y en este caso las puts las aplicaremos cuando nuestra perspectiva de movimiento sea bajista. Si esperamos que el mercado va a bajar, pues una long put acondicionaría, digamos, ese movimiento. Y el gráfico de riesgo, pues de la long put sería lo que veis en pantalla. Bueno, no he dicho nada de este gráfico de riesgo, cualquier broker o la
la mayoría de brokers que operan con opciones pues deberían tener esta herramienta para operar. Y es fundamental. Quizá para una inversión de más largo plazo no es tan crítico, pero cuanto más, cuanto más en el corto plazo o hacemos algún tipo de estrategias para ir generando ingresos de forma periódica, pues este tipo de gráficos es una herramienta importante. Como veis aquí, según nos adentramos, según el precio de nuestro subyacente baja, pues nuestro beneficio va aumentando, va subiendo. Es decir, que acondiciona pues un movimiento bajista, mientras que cuando el precio se mueve de forma alcista, pues entramos en zona de pérdida. De igual manera, pues nuestra pérdida está limitada. Y la otra parte del contrato en opciones puts pues sería la venta de opciones puts. En este caso, estamos vendiendo, por tanto, tenemos una obligación. Si para la long put teníamos el derecho de vender o el derecho a vender, para la short put estamos obligados a comprar. Comprar una acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Es una operación de crédito, ya que estamos vendiendo, recibimos una prima, nada más introducir la operación, y en este caso nuestra expectativa de movimiento es lateral o alcista, que sería exactamente la parte opuesta de la long put. Y el gráfico, bueno, pues en este caso tenemos también el beneficio es limitado. Veis que por mucho que suba la acción, pues en la fecha de expiración mi beneficio va a estar limitado. Mientras que la pérdida, en este caso, está limitada por el valor de cero, porque una acción nunca va a bajar más de cero. Pero, bueno, en función de cómo apliques este tipo de estrategias, pues tiene su riesgo. Si la aplicas desde un punto de vista especulativo, yo no te la recomiendo, este tipo de estrategia. Si la aplicas con el propósito de adquirir, por ejemplo, acciones a un menor precio, bueno, pues sería factible, pero siempre deberás tener, digamos, el cash suficiente para hacer frente a tu obligación, que recuerda, si haces una short put, estás obligado a comprar las acciones al precio strike de tu opción. Bueno, y por hacer un resumen, cuando tenemos hay dos tipos de opciones calls y opciones put. Para las opciones calls, pues como siempre, hay una parte compradora y una parte vendedora. La parte compradora siempre tiene el derecho, en este caso, a comprar. Y la parte vendedora siempre tiene la obligación. Y en este caso, obligación de vender. Y las opciones calls las utilizaremos cuando nuestra expectativa de movimiento sea alcista, comprando, y la parte opuesta será lo contrario, bajista o lateral. Y para las opciones puts, pues exactamente lo mismo. Hay una parte compradora, una parte vendedora. A tener en cuenta que cuando entréis al mercado, cuando apliquéis una operación, siempre que ya entre, cuando una vez que estéis dentro, es porque alguien se ha ejecutado un contrato que ha casado con el vuestro, una parte opuesta. El comprador, como siempre, tiene el derecho, pero en este caso, por ser opción put, es a vender. Y el vendedor tiene obligación, pero en este caso es a comprar. Y cuando compramos puts es porque nuestra expectativa es bajista, cuando vendemos es porque nuestra expectativa es lateral o alcista. Bueno, hasta ahí habríamos visto cuáles son, cuáles son las principales opciones, que bueno, solo hay dos, call y puts, y cuáles son las opciones básicas, las estrategias básicas, que es comprar o vender. Vamos a ver ahora cuáles son las ventajas y luego entraremos un poco por encima en qué son los precios. Alguno puede decir, bueno, ¿y para qué valen las opciones? ¿No? Pues vamos a intentar verlo a continuación. Para ello vamos a verlo a través de un ejemplo muy sencillo que se va a entender mejor. Vamos a suponer que tenemos una acción XYZ que cotiza $100. Tenemos dos posibilidades. Podemos comprar la acción o podemos comprar una opción sobre esa acción. Bueno, vamos a trabajar siempre con bloques de 100 porque cuando trabajamos con opciones hay que tener en cuenta que un contrato de opción siempre hace referencia a 100 acciones. Por tanto, para estar en sintonía, compramos 100 acciones
o lo que es lo mismo, pues hacemos una inversión de $10.000. 100 acciones por $100, tenemos capital invertido de $10.000 sobre esa acción. Que sería nuestro riesgo, es decir, por muy buena que sea la acción, es verdad que no va a caer a cero en función de qué tipo de empresa sea, pero lo que tenemos puesto en el mercado son $10.000 y por tanto el riesgo que hay en ese momento serían esos 10.000. Vamos a suponer ahora otro caso que sería comprar, en este caso, una opción call, con aquí el LC long call, con strike 100, que sería un strike at the money, y vamos a suponer que nos vale, bueno, esto está sacado de no sé qué ejemplo, pero son datos más o menos reales, nos vale $5.0, lo que sería una opción. ¿Qué significa esto? Pues que un contrato, como hace referencia a 100 acciones, multiplicamos $5 por 100, lo que significa que un contrato nos costaría $500. Por tanto, cuando aplicamos un contrato, es decir, una long call con strike 100, estamos arriesgando mucho menos que comprando directamente las acciones, pero la cantidad, es decir, el volumen de activo que estamos gestionando es exactamente el mismo. Aquí estamos gestionando 100 acciones, somos propietarios de estas 100 acciones y aquí, cuando compramos la opción, no somos propietarios, pero tenemos un derecho sobre dichas acciones durante un tiempo. Ese es uno de los, bueno, ahora veremos ventajas e inconvenientes. Ventajas es que nos ofrecen apalancamiento, inconvenientes es que hay un tiempo de expiración y según pasa el tiempo, pues el valor de nuestra opción va cayendo, ¿no? Hay una letra griega que es Z, que, bueno, pues, que significa la cantidad, el valor de nuestra opción que va perdiendo según con el paso del tiempo. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a suponer que nuestra acción XYZ sube a $110. Bueno, pues en el ejemplo A, donde hemos comprado las acciones, hemos obtenido un beneficio de $10 por acción. Es decir, hemos ganado $1.000. Si partíamos de una inversión de $10.000, significa que hemos obtenido un ROI del 10%, es decir, un retorno sobre mi inversión del 10%. Mientras que con la opción, vamos a hacer un ejemplo suponiendo un delta de 0.5, ya que era un strike at the money. En este caso, mi opción sube $5. ¿De dónde sale este valor? Bueno, pues este valor sale de multiplicar lo que se mueve el subyacente, que hemos dicho que había subido $10, por el valor de delta. Delta es una letra griega que nos representa cuánto se mueve nuestra opción en función del movimiento del subyacente. Para profundizar sobre las opciones, aquí estamos viendo pues esto, una pequeña introducción, pero ahí es complejo. O sea, hay una materia, sobre todo entender las letras griegas. Al final, la letra griega es una serie de información que lo que nos da, que nos está determinando cuál es el riesgo. ¿Vale? Tenemos diferentes griegas, delta, vega, gamma, zeta. Cada una de esas letras griegas nos define un riesgo asociado. Delta nos dice cuánto riesgo tiene nuestra opción o nuestra estrategia en función del desplazamiento subyacente. Vega nos dice el riesgo de variación en función de la volatilidad. Es decir, son herramientas para que os hagáis una idea cuando hay un coche, un avión, todos estos aparatitos que tienen para ver el control de gasolina, aceite, temperatura y tal, pues prácticamente tienen la misma función. Bueno, pues en este caso nuestro beneficio viene dado por lo que ha subido nuestra opción, es decir, $5 por 100, ya que un contrato hace referencia a 100 acciones, que nos dice pues, que hemos obtenido un beneficio de $500. Si nuestra inversión inicial eran $500 y hemos obtenido un beneficio de $500, nos da un retorno del 100%, es decir, un ROI sobre nuestra inversión, un retorno sobre nuestra inversión del 100%. Esta es una de las principales ventajas, pero también uno de los principales inconvenientes. Igual que se puede ganar, se puede perder. Esto básicamente es apalancamiento, es decir, las opciones cuando compramos nos dan esa virtud de poder apalancarnos, ya que estamos gestionando, pues en este caso estamos gestionando 100 acciones, que si trabajáramos con contado, con cash, necesitaríamos $10.000 y aquí únicamente con $500 estamos haciendo el mismo tipo de inversión. Es decir, estamos apalancándonos.
No soy partidario del apalancamiento y por eso el motivo de usar los spreads es reducir mucho más el riesgo. Esto lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las opciones? Por ejemplo, hemos visto en este ejemplo de XYZ posibilidad de controlar nuestras acciones sin ser dueños de las mismas. La persona que compra las acciones pues tiene en su portfolio pues, esas 100 acciones. Pues con las opciones estamos gestionando el mismo número de acciones por un determinado tiempo, pero no hace falta que seamos dueños de ellas. De hecho, no vamos a tener esas acciones en poder en ningún momento. Únicamente el derecho. Tienen mucho menos riesgo que comprar acciones, ya que invertimos menos capital. O sea, tiene menos riesgo debido al capital invertido, pero no quiere decir que las probabilidades de obtener beneficio sean mayores. Todo lo contrario. Nos dan posibilidad de obtener mayores ROIs, es decir, podemos obtener mayores retornos sobre nuestra inversión y esto básicamente es por la facultad del apalancamiento que tienen las opciones. Con reducido capital puedo controlar activos de mucho mayor valor. Esas serían las principales ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes las opciones utilizadas por sí solas. Que es lo que voy a comentar ahora. El principal inconveniente de utilizar opciones es el excesivo apalancamiento. Hemos visto que con una esa operación de $500 controlo 100 acciones, pero esos $500 los puedo perder. Es decir, los $10.000 al invertir en acciones es muy improbable que ese máximo riesgo se cumpla. Pero cuando trabajamos con opciones, ya sea una long ese capital que ponemos en juego si se pierde. Por tanto, el apalancamiento es el principal inconveniente y es un arma de doble filo. Podemos ganar mucho, pero también podemos perder mucho. Juan López, realmente el riesgo es el mismo, aunque se invierta menos. O sea, cuando yo hablo de riesgo, hablo de la cantidad digamos, de capital que pones tú en juego en el mercado, que al fin y al cabo es lo que determina el riesgo, cuánto puedes perder. Y en este caso, con acciones puedes perder todo. Imagínate que compras una acción, no sé, por poner un ejemplo, ponte Enron en su día, y de un día para otro la empresa entra en bancarrota, has perdido toda tu inversión de $10.000. Mientras que si solo has comprado opciones, vas a perder únicamente el valor de tus opciones, que serían $500. Por tanto, el riesgo es mucho mayor trabajando directamente con acciones. Desde ese punto de vista, digamos, cuantitativo de lo que es el CAS, el propio CAS. Bueno, algunos inconvenientes, en este caso lo he dividido si estamos trabajando con instrumentos largos, que sería la long call y la long put, o con instrumentos cortos. Si estamos trabajando con instrumentos largos, es decir, si compramos opciones, ya sea una long call o una long put, el principal inconveniente es que estamos trabajando con un excesivo riesgo sobre diferentes parámetros. Por ejemplo, las opciones, he dicho que son unos instrumentos que van perdiendo valor según pasa el tiempo. Bueno, pues en este caso eso solo se cumple para los instrumentos largos. Para los cortos pasa lo contrario. Según pasa el tiempo, nuestras opciones van generando valor. Bueno, pues cuando trabajamos con una long call o con una long put, tenemos una pérdida de valor debido al paso del tiempo. Esto se representa a través de la letra griega Z. También tenemos un elevado riesgo relacionado con el desplazamiento del subyacente. Esto se representa con la letra griega delta. Por ejemplo, trabajar directamente con acciones o con cualquier activo, ya sea futuros o divisas, por sí solas, acciones, futuros, divisas o cualquier instrumento, todos tienen un delta de 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando se mueve $1 el subyacente, pues tu operación gana $1. Si nos ponemos cortos, pues tiene un delta de -1. Pues tener un delta de 1 es un riesgo muy elevado. Pues las opciones, en este caso, las opciones, en función del strike que selecciones, tu delta le puedes variar. Puedes ir desde 1 hasta casi hasta 0. Nunca 0, solo en la aspiración.
Entonces, trabajar con una long call o con una long put, estoy suponiendo pues, una long call at the money o in the money, pues podemos trabajar con deltas de 0,5 hacia arriba. Bueno, pues aquí pues estamos poniendo un elevado riesgo, que es el desplazamiento subyacente. El trabajar con spreads nos permite la posibilidad de reducir ese delta, de reducirlo incluso trabajando pues, totalmente cubierto, con delta neutral, bueno, o en función de la posición, pues de positivo pasarlo a negativo, eso ya depende de los ajustes que haya. Por ejemplo, los market makers pues, están totalmente siempre trabajando con posiciones de delta neutral, no tienen exposición de riesgo a lo que es la fluctuación del precio. Y otro riesgo de este tipo de operaciones es la propia variación de volatilidad. La letra griega es vega, la long call y la long put pues tienen un vega elevado y trabajando con spreads también podemos reducir ese valor de vega. Por ejemplo, si esperamos un movimiento alcista, podemos comprar una long call, pero hay una operación, por ejemplo, una bull call, que sería una vertical spread, que tiene exactamente las mismas características de una long call, nos reduce el potencial retorno, que aún así sigue siendo elevado, pero nos cubre o nos reduce el riesgo en lo que se refiere a delta y en lo que se refiere a vega y también a zeta. Y para los instrumentos cortos, que sería pues la otra parte, short call y short put, también tenemos, utilizándolos por sí solos, esto hablo siempre utilizándolos por sí solos, tenemos un elevado riesgo en lo que se refiere al desplazamiento del subyacente, en este caso delta y gamma afecta, para las posiciones largas bueno, gamma no nos afecta ya que pues, va potenciando el propio incremento de delta, o las variaciones de volatilidad. Estas, bueno, por ejemplo, las long call y long put son operaciones de vega positivo, nos interesa que la volatilidad aumente, las posiciones cortas son operaciones de vega negativo, que nos interesa que la volatilidad caiga. Bueno, pues este sería el principal inconveniente. Excesivo apalancamiento y excesiva exposición de riesgo a diferentes parámetros. Movimiento, paso del tiempo y volatilidad. ¿Y qué podemos, es decir, si trabajar con acciones por sí solas o con futuros que tienen un delta muy elevado no es conveniente, trabajar con opciones por sí solo tampoco es conveniente, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues bajo mi punto de vista, aquí es donde tendríamos que trabajar con los spreads. Los spreads, básicamente, y esto vamos a verlo a continuación, son combinaciones de opciones, de forma que lo que estamos consiguiendo, en función de cómo gestionemos los diferentes tipos de spreads, pues vamos a conseguir neutralizar pues, los diferentes riesgos en función de lo que estemos buscando. Por ejemplo, un spread es una combinación, bueno, aquí me refiero únicamente a opciones, ahora haré un comentario. Un spread es una combinación de las opciones básicas entre sí y o con el propio subyacente, es decir, puedo generar estrategias de spreads entre opciones, entre ellas mismas, o también puedo generar un spread utilizando el subyacente y opciones. Y bueno, aquí pueden ser acciones, ETFs, futuros. Tener en cuenta que hay también spreads de otros estilos. Por ejemplo, hay spreads entre diferentes productos, hay spreads entre diferentes mercados. En este caso, cuando hablo aquí de spreads, y es con lo que trabajamos nosotros, son con opciones del mismo subyacente y entre las opciones de dicho subyacente y el propio subyacente. Es decir, no me estoy refiriendo, no sé, a un spread entre, no sé, por un ejemplo, entre una divisa y otra. Por ejemplo, algunas estrategias, algunos ejemplos. Estrategias spreads hay, no voy a decir infinitas, pero hay muchas. Y luego, en función de la flexibilidad y de la imaginación que tú puedas tener, puedes crearte un montón de estrategias. La ventaja de los spreads, la principal ventaja es que son muy flexibles y nos permiten adaptar, pues, digamos, nuestra forma de operar, nos permiten adaptar nuestra operativa en función de estemos del capital que tengamos, del tiempo que tengamos disponible para operar, nos dan un abanico muy amplio de flexibilidad. Es como el hedging en mercado de divisas.
Bueno, eso sería un tipo de spread. Es decir, por ejemplo, yo no tengo experiencia en ese tipo de trading sobre divisas, pero bueno, a lo mejor compro un tipo de divisa y me pongo corto en otro tipo de divisa, pues esos son spreads. Bueno, no sé, históricamente cuando una divisa está en un punto, pues puede ser que vaya, que se dé la vuelta, no sé, por poner un ejemplo. Pero esos son, hay spreads, por ejemplo, entre divisas, entre commodities, o sea, ahí también son spreads, pero no es lo que vamos a ver aquí. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, si vamos a suponer un subyacente que puede ser un índice, el SP500, pues, puedo comprar una long call con cualquier expiración y con cualquier strike de dicho índice y a la vez una long put. Bueno, eso sería lo que se conoce como un straddle. Esta operación, esta estrategia, la aplicamos cuando esperamos un incremento de volatilidad y bueno, es una operación bastante agresiva, bastante especulativa. Por poner otro ejemplo, y este tipo de estrategia es la que vamos a hacer hoy el ejemplo, al final de la presentación. Aplicamos una long put sobre nuestro subyacente, por ejemplo IBM, y al mismo tiempo vendemos una put con una diferente fecha de expiración sobre el mismo subyacente sobre IBM. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos generando lo que se conoce como una put calendar. Cada tipo de estrategia o sea, es acorde a un determinado tipo de mercado y a un determinado o una determinada expectativa de movimiento. Por ejemplo, esta de aquí arriba nos interesará aplicarla cuando la volatilidad es baja. Si la volatilidad fuera alta, pues este tipo de estrategia no sería adecuada. Hay otro tipo de estrategias más adecuadas cuando estamos en un entorno de volatilidad alta. En cuanto a la variación del precio, pues esta estrategia inicial la aplicaremos cuando tengamos una posición indiferente del precio, es decir, puede ir hacia un lado o hacia otro, pero necesitamos que se mueva, nos da igual el sentido. Por ejemplo, la put calendar tenemos una expectativa lateral bajista. Es decir, podemos generar diferentes estrategias para cada condición del mercado, ya sea en función de la volatilidad o en función del movimiento del precio. Por ejemplo, la cover call es la estrategia más famosa, que es directamente compramos el subyacente y vendemos opciones call sobre dicho subyacente para generar unos ingresos. Una estrategia que se mueve bien en un mercado lateral alcista, pero que en un mercado bajista esa short call nos da una pequeña cobertura, un pequeño colchón, pero no es suficiente. Habría que hacer una serie de ajustes para protegernos en caso de movimiento bajista. Y bueno, hay multitud de estrategias y bueno, vuelvo a repetir, en función del tipo de movimiento que esperes, en función del entorno de volatilidad, pues habrá una serie de estrategias que funcionen bien y habrá otras que no funcionen mejor o peor. Por ejemplo, no sé si tenéis experiencia, pero ¿cuántas veces que tenga experiencia ha comprado, por ejemplo, una long call? Tu subyacente te ha acompañado, es decir, compras una long call porque tu expectativa es alcista. Ves que pasan los días, tu subyacente pues, se va moviendo en sentido alcista, pero ves que tu opción no está ganando valor. No, eso es porque probablemente habrás comprado tu long call en un entorno de volatilidad muy alta, que la volatilidad implícita de tu opción ha empezado a caer, con lo cual lo que estás ganando por el desplazamiento del precio es menor que lo que estás perdiendo por la propia caída de volatilidad, con lo cual el resultado neto es una pérdida. Por eso el operar con opciones es más complejo que el directamente operar con un subyacente. Hay que tener una serie de... Son muchos parámetros los que hay que tener en cuenta, pero bueno, pues tan complicado, no hay mucho. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Las ventajas de operar con spreads, pues he puesto aquí, seguramente habrá más, pero he puesto aquí los más importantes. Somos capaces de gestionar mucho mejor el riesgo de nuestro portfolio, reduciéndolo o incluso eliminándolo. Vamos a poder generar rentabilidades en cualquier tipo de tendencia, alcista, bajista y también en movimientos laterales. Esta es muy importante. Podemos obtener beneficio incluso fallando en nuestra expectativa de movimiento. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo del final, de cómo una estrategia donde mi expectativa era lateral bajista, se movió
ligeramente alcista y aún así pudimos sacar la operación con beneficio. Bueno, también podemos realizar operaciones basándonos en probabilidades. Esto es el lado opuesto a los especuladores, es decir, hay gente que, sobre todo gente que no sabe usar bien las opciones, a lo mejor compran opciones con una fecha de expiración muy próxima y muy fuera del dinero. Bueno, pues son precios muy baratos, pero las probabilidades de que tu opción entre in the money prácticamente son muy escasas. Por tanto, al final eso es como ir al casino y sabes que la casa, digamos el casino, pues tiene la ventaja con el tiempo, pues al final va a ganar. Puede que el especulador acierte una de 10, pero con el tiempo pues las probabilidades están a favor del que vende opciones, en este caso del casino. Por eso también podemos hacer estrategias de este tipo, basadas en probabilidades. Bueno, esta para mí es una de las más importantes y es que vamos a poder adaptar nuestra operativa pues, en función del capital que tengamos y en función del tiempo de gestión que tengamos disponible y también en función de cuál sea nuestro perfil de riesgo. Es decir, por ejemplo, tú cuando operas con algún producto, también o sea, no tienes la misma flexibilidad que al trabajar con opciones. Básicamente yo veo cuatro estilos cuando operamos con opciones. Es operar en el medio y largo plazo con un estilo de inversión más conservador. Bueno, pues también hay estrategias que se adecúan a este tipo de perfil. Un perfil más swing trading, donde las operaciones pues, pueden durar de 2 semanas, por ejemplo, a 4 meses. Un estilo más agresivo, más especulativo de corto plazo, que pueden durar pues, varios días, las operaciones, entre 1 y 10 días. Son operaciones pues, bastante agresivas. Y luego hay un perfil que es el que yo llamo de income, que es pues, ir generando de forma periódica, cada 3-4 semanas, pues, aprovecharnos de esas expiraciones que van teniendo las opciones cada tercer viernes e ir generando ingresos. Bueno, pues en función del estilo que tengas tú, habrá gente que pueda dedicarle 3 horas al día y habrá gente que únicamente pueda dedicarle 3 horas a la semana. Bueno, pues tú vas a poder adaptar tu forma de ser, tu forma de operar y tu tiempo y capital disponibles, pues vas a encontrar siempre una estrategia que se adapta a tu perfil. Y otra ventaja importante es la posibilidad de ajustar las operaciones. Esto es lo que yo llamo ajuste de spread y básicamente pues cuando introducimos una operación y fallamos en nuestra expectativa, pues no tenemos que cerrar asumiendo una pérdida, sino que podemos ajustar dicha operación y bueno, y en función de cómo la ajustemos, pues al final sacaremos esa operación con beneficio. Por ejemplo, imagínate, seguramente a muchos ha pasado, entráis largos en una acción, el precio pues se gira, salta vuestro stop loss y a las 2 semanas al final os da la razón. Con lo cual han pasado 3 semanas y el precio pues ha llegado a donde vosotros pensabais, pero vuestro stop loss os ha sacado. Bueno, pues cuando operamos con opciones, con spreads, no usamos stop loss, sino que directamente usamos coberturas y los propios ajustes. Hablo normalmente para inversión y swing trading. Para operaciones especulativas, pues ahí sí que podemos cortar con pérdidas, pero para swing income y plazo de inversión más alejado, no hace falta que cortemos la operación asumiendo una pérdida, sino que directamente vamos a ajustar la posición al nuevo movimiento que nos está dando el precio. Y si al final, dentro de 2-3 semanas, termina de romper hacia arriba, según nuestra expectativa inicial, pues ajustamos de nuevo la posición, la operación, a ese movimiento. Con lo cual, pues nuestro stop no nos ha saltado porque no teníamos y finalmente podemos salir con beneficio y esta diferencia de una persona que no usa o que usa stop loss sufrir una pérdida, mientras que ajustando operaciones podemos evitar esa pérdida. Bueno, y vamos a ver, para ir terminando, un ejemplo de una estrategia. Esta estrategia, bueno, es una put diagonal que realizamos en el SPI. El SPI es el ETF que trabaja, bueno, que replica el SP500. Bueno, esto está en el blog de nuestra web, por si aquí hay una etiqueta donde pone estrategias que vamos poniendo
de vez en cuando operaciones. Y esta estrategia, bueno, ya es pasado, es decir, eso no, ya pasó, pero hace una semana, obtuvimos un 13,5% de retorno en 4 semanas. Y sobre todo, y lo importante es que fallamos en nuestra expectativa inicial, tanto a nivel de precio como a nivel de volatilidad. Es decir, yo hice una expectativa, asumí un movimiento y asumí un movimiento de la propia volatilidad y fue todo lo contrario. Y aún así, haciendo una serie de ajustes, pues conseguimos sacar la operación con un beneficio. Bueno, esta operación la iniciamos el 24 de mayo. Bueno, de todas maneras aquí voy a hacer un pequeño resumen, no voy a entrar en detalle, pero en el blog ahí tenéis la explicación detallada y si veis si os queda alguna duda, pues luego os daré mi email para que si queréis preguntar algo, pues lo podéis hacer por email. Bueno, pues iniciamos en este caso una put calendar, no fue una put diagonal, la put calendar con strike 105. En este momento, cuando hicimos la operación, el precio estaba en 107, por lo cual aplicamos una long put expiración septiembre y una short put expiración junio. Y la fecha pues era 24 de mayo. Nuestro coste base pues eran $3,77. ¿Qué significa eso? Que un contrato pues nos habría costado $377 y 10 contratos pues 370. ¿Cuál era mi expectativa aquí? Pues mi expectativa era que el precio se mantuviera en un entorno lateral alrededor de 105. Es decir, que el precio pues cayera ligeramente y terminara pues en ese entorno, entre 105, entre 108 y 103. Vamos a ver ahora cómo el precio se giró hacia arriba. Este sería el gráfico de riesgo de esta operación cuando la iniciamos. Bueno, la importancia de tener esta herramienta es imperativa porque nos da una visión muy gráfica, sobre todo para estrategias de corto o medio plazo. Bueno, veis aquí estaba el precio en 107 y veis que esta posición pues me ponía mis puntos de empate en 98 y en 113. Pero si el precio hubiera terminado en 113, pues aquí si lo hubiera dejado, si no hubiera hecho nada, pues habría terminado con un beneficio de 0. Pues que justamente es el cruce de mi línea de expiración con la línea 0. Posiblemente habría terminado en pérdida porque la propia variación de volatilidad afecta al gráfico. Mi expectativa pues era que el precio se mantuviera entre 102, en este entorno, y 108, en este entorno medio. Esto fue el 24 del 5. El 24 del 5 pues, es justamente aquí donde pongo la fecha cuando iniciamos la operación. Y el siguiente paso fue el 27 del 5, ¿vale? 3 días después. Justamente aquí con esta fecha verde. ¿Qué pasó aquí? Que el precio, pues, en lugar de iniciar ese movimiento lateral bajista que yo esperaba, el precio se giró hacia arriba. Se giró pues, bastante fuerte. Cuando este tipo de operación, lo que es la put calendar, es una operación de vega positivo y bueno, yo esperaba un ligero incremento de volatilidad que hubiera beneficiado a la operación. En este caso, con el movimiento hacia arriba, lo que hizo fue todo lo contrario, la volatilidad empezó a caer. Luego veremos el índice de volatilidad para verlo gráficamente. Bueno, pues aquí, este día, el 27 del 5, el precio subió a 110. Bueno, pues aquí lo que hicimos fue un pequeño ajuste, lo cual pues, redujo el riesgo de 3,77 a 3,33. Generamos un pequeño ingreso y continuamos con la operación. El gráfico de riesgo cambió. Luego el siguiente paso pues, fue el 15 de junio. Digamos que con este ajuste primero acondicioné la operación pues, en un entorno entre 112 y 104. Pero luego aquí, con esta rotura ya próxima a la fecha de expiración, volví de nuevo a ajustar la posición, subiendo short put a un strike de 109. Esto me generó también un crédito, redujo mi coste base y el último ajuste ya fue para maximizar el beneficio, ya 2 días antes de la fecha de expiración, inició de nuevo otro ajuste, lo cual redujo todavía más mi coste base. Fue 2 días antes de la fecha de expiración y
el 18 del 6, que sería este día, el precio cerró pues aproximadamente en 111 y pico. Bueno, pues lo que hicimos fue cerrar la posición. Ahora vamos a ver el gráfico cómo quedó, el gráfico de riesgo. Mi coste base en ese momento fue de 2,43 y cuando cerré la posición pues generé un crédito de 0,51. Que bueno, que esto, comparado con la inversión inicial que hicimos, que recuerda que eran 330 o 77 dólares por contrato, significaría que habríamos obtenido 50 dólares por contrato. Si hubiéramos hecho 10 contratos, pues habrían sido 500 dólares para una inversión de 3.700 dólares. Retorno del 13,5%. Y aquí es lo que os comentaba. Este es el gráfico, este es el VIX, que representa la volatilidad simplista del SP500. Y este es el punto de entrada. El VIX está en 32, entre 32 y medio. Y justamente en la fecha de expiración terminamos en 25. Bueno, pues esta caída de volatilidad va bien para otro tipo de estrategias, que normalmente son las que tienen vega negativo. Para la put calendar que hemos visto aquí, pues todo lo contrario, es decir, esta caída de volatilidad nos perjudicó de forma negativa. Lo que pasa que la pérdida por Z, por el paso del tiempo, fue mayor que esa pequeña caída de volatilidad. Es decir, que nos equivocamos en el movimiento del precio, nos equivocamos en lo que es la expectativa de volatilidad y aún así, pues, haciendo una serie de ajustes, vamos a verlo aquí. Aquí abajo, aquí está en pequeño, pero este es el gráfico inicial. Y el precio, cuando llegó la fecha de expiración, cuando cerramos, estaba en 111,6. Si os vais al gráfico inicial, vais a ver que el precio habría terminado muy cerca del punto de empate. Es decir, no podría haber hecho nada, también hubiera sido una posibilidad, no haber hecho nada. Bueno, con esa caída de volatilidad seguramente mi punto de empate se habría cerrado un poco, con lo cual mi beneficio habría sido muy bajo. O cero o del entorno del 2 o del 3%. No sé, seguramente habría sido muy bajo. Bueno, pues haciendo esos ajustes que hemos visto, pues lo que nos permitió fue acondicionar nuestra estrategia al nuevo movimiento del precio. Y este fue el gráfico de riesgo. ¿Veis la línea blanca? Nos está indicando pues, que nuestro precio que estaría aquí estamos ya en zona de beneficio. Y la línea azul pues, sería si esperamos a la fecha de expiración. Y bueno, creo que la cerramos antes del cierre. Podríamos haberla dejado. No, creo que la dejamos al final, no recuerdo, pero podríamos haberla dejado que expirara. Nuestra short put habría expirado fuera del valor, fuera del dinero. Lo único que al lunes siguiente tendríamos que haber cerrado nuestra long put. O haber iniciado una nueva estrategia aprovechando que tenemos la long put. Es otra posibilidad. Pero bueno, eso sería un poco más avanzado. Y bueno, y con esto sería el fin de la lección. No sé si, vamos, la lección no, la presentación, no sé si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto aquí o sobre las opciones. Si veis, o sea, si aquí no preguntáis si os aparecen dudas cuando veáis de nuevo el vídeo, pues aquí a través de este email me podéis contactar directamente o a través del teléfono, si queréis hablar conmigo, pues tenéis contacto directo conmigo. Y bueno, y únicamente deciros que sea lo que sea con lo que trabajéis, ya sean futuros, divisas, intentar entender este producto. Es una herramienta más, pero trabajando spreads, es decir, implementando los spreads en lo que es en vuestro trading, os va a ayudar mucho, sobre todo a reducir el riesgo. Debéis ver las opciones no como un producto peligroso, y eso normalmente se ve así porque la gente especula mucho con él. Tenéis que verlo como un producto para gestionar el riesgo, para reducir ese riesgo y generar ingresos y hacer coberturas principalmente. Y así es como tenéis que verlo, de una manera mucho más conservadora. José Antonio, sí, estoy en España. Miguel, ¿cuál de todas las opciones son menos riesgosas? No sé si te refieres a las opciones por sí solas o estrategias. Si es por sí solas, está claro que comprar, es decir, la long call o la long put,
tiene menos riesgo que directamente el instrumento corto, ya que el riesgo en un instrumento corto pues es ilimitado. En el caso de spreads, pues una misma operación, en función de cómo la gestiones, o sea, en función de cómo la apliques, pues puede tener más o menos riesgo. O sea, no hay una, depende, ¿no? Sería la respuesta adecuada. Es complicado decir cuál tiene más o menos. Cada estrategia está de acorde pues, a un determinado momento de mercado. Si, por ejemplo, estamos en un entorno de volatilidad alta y aplicas una operación que va mal para ese entorno, pues tendrá mucho más riesgo que una operación que funciona mejor con caída de volatilidad. Pero no quiere decir que la operación tenga más riesgo, sino que la has aplicado en un mal momento nada más. Se puede utilizar opciones sin apalancamiento. O sea, la opción lo que te da es la posibilidad de apalancamiento, pero tú, por ejemplo, si tienes una cuenta con X dólares, digamos que siempre y cuando no operes un instrumento corto, sino que trabajes con operaciones de riesgo limitado, pues siempre vas a estar con un riesgo limitado, es decir, lo máximo que puedes perder va a ser lo que pongas en riesgo y, o sea, no estás apalancándote en tu portfolio. Diferente sería si utilizas, por ejemplo, operaciones con riesgo ilimitado, por ejemplo, venta de opciones o no sé, una short straddle que tienen riesgo ilimitado y ahí sí que estás apalancándote, pero sí se puede utilizar opciones sin el apalancamiento, es decir, te da la posibilidad de apalancarte porque gestionas activos con menor capital, pero lo que tienes en tu cuenta es lo que hay. Y si haces operaciones de riesgo limitado no vas a perder más de eso. Bien, me gusta más los calls son muy simples. Pero yo te aconsejaría que profundices en los spreads, porque está claro que el primer paso es entender las opciones básicas antes de pasar a los spreads. Para entender estos spreads es importante entender primero las opciones básicas. Pero es otro nivel más, tanto de conocimiento, y vas a ver que va a ser mucho mejor, sobre todo a nivel de gestión de riesgo. Errarum, este programa, bueno, eso ya tendríamos que ponernos en contacto y dentro de la página web y dentro del campus tienes información. Hay diferentes posibilidades, no te puedo decir aquí exactamente, pero hay varias opciones. Ventajas y desventajas con respecto a los warrants. Bueno, pues los warrants son productos que los emiten las propias entidades. Yo no tengo experiencia en warrants, pero escribí un artículo sobre las ventajas y desventajas sobre los warrants. Seguramente en la web, si echas, o si me escribes un email te lo puedo mandar, así me lo recuerdas. Pero las opciones operan en un mercado regulado y tú cuando trabajas con opciones lo haces de forma independiente de la empresa a la que representan. Pero un warrant, normalmente cuando lo emiten, pues son las propias entidades financieras quien lo emiten. Y luego, creo que si te quieres deshacer de ellos en liquidez y demás, es mucho peor. Yo no aconsejo warrant, yo no trabajo con ellos y no tienen nada que ver con las opciones. Son productos totalmente diferentes y bajo mi punto de vista, el warrant es un timo de la entidad que lo emite. Beatriz, ¿cómo se controla en España los strikes online? No sé si te refieres no sé si te refieres al mercado español o cómo se gestiona este tipo de operaciones desde España. O quizás los precios, dependiendo. No sé exactamente a qué se refiere. Bueno, el mercado español, yo no trabajo en el mercado español y precisamente porque para operar con opciones hace falta mucho volumen, mucha liquidez y eso el mercado español no lo tiene. Habrá 3, 4 empresas, 4 acciones que cotizan en el mercado español que tienen volumen
pero que seguramente tengan algo de liquidez. Eso simplemente viendo la horquilla, viendo el spread entre el bid y el ask, vais a ver qué horquilla tiene. Según os vais fuera del dinero, o in the money o out the money, vais a ver que esa horquilla se dispara. Bueno, pues eso, hacer la comparativa con, por ejemplo, el SPY, este ejemplo que hemos visto, cualquier ETF o cualquier acción de Estados Unidos que tenga mucho volumen, y vais a ver que el spread puede ser de 0,01 céntimos de dólar. Es decir, el volumen, bueno, no solo volumen, liquidez, eficiencia de mercado, eh, abanico de posibilidades. Yo sí, vamos, yo solo opero en el mercado americano porque, o sea, es como, siempre pongo el mismo ejemplo, es como si el mercado americano es como irte a un centro comercial donde tienes una gran variedad de productos de todo tipo y al mejor precio, y el mercado local pues es como si te vas a tu tienda del barrio que va a tener 4 cosas a mucho mayor precio que, bueno, y en caso de que operéis en mercado local, yo únicamente enfocaré el uso de las opciones para una estrategia muy de inversión y de largo plazo, para generar ingresos o hacer coberturas. Operaciones spreads, como la que hemos visto aquí, no digo que sean imposibles, pero yo no las recomiendo. De acuerdo, chicos, si no tienen otra pregunta. Muy buena presentación, Sergio. Muchísimas gracias. Nos encantaría tenerte de regreso por acá. Creo hay otra pregunta con Antonio. ¿Cuál es la rentabilidad que se puede conseguir de media? Bueno, esa no es una buena pregunta. O sea, debéis cambiar el concepto. No se trata de cuánto puedo ganar, sino de cuánto puedo perder. Es decir, cómo puedo gestionar mi riesgo, y así tenéis que ver el mercado. Primero, encargado de vuestro riesgo, y el beneficio ya vendrá. ¿Cuánto puedes ganar? Pues puedes ganar todo lo que quieras. A mayor rentabilidad, mayor riesgo tendrás que asumir. Esa es la respuesta. Y puedes hacer operaciones muy conservadoras, donde el riesgo, donde la rentabilidad va a ser muy baja. Estoy hablando, podemos hablar del entorno, también depende de cómo vaya el mercado, pero podemos estar entre el 8 y el 12% anual. Y tienes operaciones de mucho riesgo, o sea, de mucho más riesgo, que puedes tener rentabilidades a lo mejor en un mes mayores al 80%, pero el riesgo y la probabilidad de que eso se obtenga así pues, son menores, y el riesgo es mucho mayor. O sea, tienes lo que tú quieras, pero eh, o sea, el spread, la ventaja de operar con spreads, o sea, condicionamos lo que podemos ganar en beneficio de una mejor gestión del riesgo. Ese es el resumen. ¿Riesgo medio 10%? No, riesgo bajo, riesgo conservador. De hecho, es un tema muy, muy interesante y muy bonito. Para los que desean tener más información, como lo ha dicho Sergio, le pueden enviar un email a info@sharkopciones.com. No se les olvide, enviaré esta grabación para que puedan repasar. Pero muchísimas gracias por asistir. Nuevamente, Sergio, gracias. Gracias a vosotros. Y si ya no hay otra pregunta, cuestión. Bueno, creo que no, Sergio. Okay, pues nada, gracias a todos los que hemos estado aquí presentes. Ha sido un placer, y también a ti, Alen, y a Mirus Futus, y bueno, y espero que podamos compartir una nueva charla próximamente. Sí, definitivamente, como había mencionado, nos encantaría que estés por acá de regreso, pero ya estaremos en contacto. Muy bien. Y muchas gracias nuevamente a todos. Les deseo un buen, bueno, apenas son las 13 horas en Chicago, pero
Buenas noches y gracias.